Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que has dispuesto tu corazón para darse un poco ese tiempo para estudiar las escrituras, para ser instruido por Dios. Y bueno, vamos a comenzar esta clase número 10 de la materia La Carta a los Efesios. Yo creo, hermanos, que vamos a tener solamente otra clase más, la clase número 11, e iniciaremos el trimestre final de este año. Sí, ya se acabó el año, hermanos, ya se acabó el año. Entonces ya nomás daríamos pues mitad de septiembre, todo octubre, todo noviembre y a lo mejor una semana de diciembre y finalizamos el año con este, este, esta tira de materias, ¿ok? Entonces vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, oh Señor, por permitirnos vivir, por permitirnos tener la vida, las fuerzas, el ánimo para poder eh, venir, oh Dios. Porque si fuera por nosotros, oh Dios, por nuestra carne, estaríamos en otro lugar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere tu palabra, oh Dios. La carne no quiere las cosas del Espíritu. Pero aquí estamos, oh Dios, deseosos de escucharte, deseosos de que tú nos enseñes. Te alabamos y te damos honra y gloria en este día. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Capítulo 2, verso número 5. Ya lo tenemos, ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, vamos a comenzar ahí. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La semana pasada definimos qué era gracia y qué es misericordia, ¿verdad? Definimos qué era gracia y qué es misericordia. Gracia es algo que no merecemos, ¿ok? Se nos da un regalo que no nos hemos ganado. Pero misericordia es que no nos den lo que sí merecemos. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Pues la salvación implica varias cosas, ¿okay? Que aquí en estos versos leemos desde el capítulo, desde el versículo 1. Dice que nos dio vida, estando muertos en pecados, nos cambió la mente porque seguíamos la corriente de este mundo, eh, tuvimos herencia con Él, ahora hemos sido, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Lo que quiere decir, hermanos, es que la vida cristiana depende mucho de que estemos en Cristo. Depende mucho de eso. O sea, la vida cristiana no es de echarle ganas. No, es que sí le estoy echando muchas ganas, pero la verdad es bien difícil y toda la cosa. No, es que la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es de echarle ganas. La vida cristiana es de estar apegado a Cristo. Por eso dijo Cristo que separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros, hermanos, tengamos esta parte en la que nosotros eh, buscamos, buscamos de Dios. Esa parte en la que nosotros nos apegamos a Dios, fundamentamos nuestra vida en Cristo, en su doctrina, en sus pensamientos. ¿Okay? Entonces, el pecado causa una separación hacia Dios. No se puede uno acercar libremente porque Él es un Dios santo y abomina el pecado. Entonces, otra cosa que hace el pecado es que perdamos la voluntad. Si un muerto no tiene voluntad, entonces un muerto no puede decidir. Es decir, hermanos, nuestra voluntad no es libre. Por eso hay una gran paradoja, en esta parte del libre albedrío. ¿Eh? El libre albedrío.
¿Por qué hay una gran paradoja en esto del libre albedrío? Bueno, hermanos, porque muchos dicen, es que el hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene libre albedrío? Sencillamente porque todo lo que elige es pecado. O sea, todo lo que elige no glorifica a Dios. Y por lo tanto, como no glorifica a Dios, es pecado. ¿Cómo es esto, hermanos? Significa que el hombre, el ser humano, está esclavizado en el pecado. El ser humano tiene un amo, o sea, no es completamente libre. Por eso el libre albedrío significaría que el ser humano es libre de escoger lo que quiera. ¿Ok? Entonces, al ser libre de escoger lo que quiera, pues damos por entendido que el hombre pues se supone que va a elegir lo mejor, ¿no? Digo, se supone. Pero aquí hay un ingrediente que a veces no tomamos en cuenta, y es que el hombre, al tener una naturaleza pecaminosa, uh, no elige las cosas del bien, no las elige, sino elige cosas que van de acuerdo a su ego, a su naturaleza caída, que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de todos los mandamientos de Dios. O sea, todas esas cosas, hermanos, es la que el hombre elige. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que el hombre no es libre, y por lo tanto, como no es libre, no tiene libre albedrío. No, es una paradoja, hermanos. Es una paradoja que viene desde mucho tiempo atrás. ¿Ok? Mucho tiempo atrás. O sea, de que esto, de que el otro, lo de más allá. O sea, es una paradoja muy grande, que no la vamos a resolver ahora. ¿Por qué entré en esto, hermanos? ¿Por qué entré en esta parte de esta paradoja? Bueno, porque debemos entender, hermanos, que el libre albedrío no tiene nada que ver con la salvación. O sea, esas frases como de yo decidí salvarme, yo decidí aceptar a Dios, eso es una vil mentira. Eso no es cierto. ¿Por qué no? Porque el ser humano no elige por Dios voluntariamente. Eso no es cierto, hermanos. O sea, el ser humano voluntariamente no elige por Dios. Él elige por su pecado. Él elige por su maldad. Él elige por lo que a él le convenga. Y es por eso que, hermanos, que podrá ser muy bonito el culto dentro de la iglesia, pero el hombre va a elegir otra cosa. El hombre va a elegir siempre las cosas que el mundo le ofrece. ¿Por qué? Porque si no es nacido de nuevo, si no ha cambiado su naturaleza lo impulsa a eso. Entonces, podemos decir que el hombre sin Cristo no es libre. No es libre, hermanos. O sea, la manera en que el hombre puede ser libre es cambiando de naturaleza. Esa es la única manera en que él puede ser libre. Cambiando de naturaleza. No hay otra manera en que el hombre pueda ser libre. ¿Okay? Y eso solamente se puede por Cristo. O sea, cuando dice ahí, aún estando muertos en pecados, significa estando en la naturaleza anterior, que es una naturaleza de pecado. Que éramos una máquina de pecados. O sea, éramos una máquina que nada más quería pues, el pecado, y nada más quería las cosas que me agradaban, hermanos. O sea, date cuenta, todas las cosas que el hombre hace, sea cual sea, es por el ego. Es por el ego. O sea, no es porque de verdad él tenga buenas intenciones. Eso es mentira, hermanos. Un hombre que no ha conocido de Dios y que no ha cambiado su naturaleza no tiene buenas intenciones. Lo que él tiene es pecado. ¿Okay? Bien, continuamos. Capítulo 2, verso número 6. Y juntamente con él nos resucitó. Vean que la vida cristiana es estar en Cristo. Vean lo que dice eso, o sea, juntamente con él. O sea, hermanos, por eso decimos que el motivo de la reunión en la iglesia es Cristo. O sea,
Esas cosas, hermanos, que muchas veces vemos en otras congregaciones o sea, hacen evento cada 15 días y tienen pues muchas otras cosas que hacer, hermanos. El problema con eso, yo no digo que esté mal. O sea, no está mal que pues, una iglesia tenga eventos, ¿no? Y celebran varias cosas. Pero, hermanos, muchas veces eso se utiliza para emocionar a la gente, pero no están arraigadas en Cristo. O sea, no sé a ustedes les ha tocado, pero bueno, básicamente en lo que yo llevo de conocer de Dios, hermanos, pues a mí me ha tocado que hay gente que nada más se aparece cuando hay comida. No, nada más se aparece esos días. No se aparece otros días, no se aparecen para tomar la palabra, o sea, no se aparecen, simplemente se aparecen cuando hay comida, cuando es un comelitón, cuando es un convivio, ahí hacen acto de presencia. Y hermanos, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque como dijo Cristo, ¿no? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, la misión importante de la iglesia, porque estamos hablando de eso, de la iglesia. La misión importante de la iglesia no es erradicar el hambre. ¿Eh? No es erradicar el hambre. O sea, el dar a los pobres, el dar comida es una virtud cristiana, pero no es el evangelio. O sea, nosotros, o sea, si tú eres alguien que es dador y que le gusta ayudar y que le gusta darle a la gente para que se sufraga, para que hoy tenga de comer, para que hoy tenga algo con que cubrirse, qué bueno. O sea, esa es una virtud cristiana que claramente sí debemos de practicar. O sea, no digo que no, pero pensar que porque yo hago esas cosas soy un buen cristiano, déjame decirte, no es así. O sea, es una virtud cristiana que estás reflejando porque esa es tu naturaleza. Sin embargo, eso no es el evangelio. Entonces, la iglesia, hermanos, es un lugar que está lleno de gente redimida, gente que ha sido cambiada por su naturaleza, pero que están permaneciendo en Cristo. Cuando una persona no permanece en Cristo, se va a alejar. Irremediablemente se va a alejar. ¿Por qué? Porque todo pámpano que en mí no permanece se secará. O sea, uno de los motivos por los cuales una persona se aleja, aunque él diga que es por trabajo, porque él diga que es porque ya no le da tiempo, porque le queda muy lejos, no, la verdadera razón es que en su corazón se ha apartado de Jesús y se está secando. Y una de las muestras que se está secando es esa. ¿Cuál? Pues que se ha apartado de la congregación. Entonces, toda la vida cristiana está aquí y vemos tres aspectos importantes de la vida cristiana en este pasaje. Número 1, tenemos vida. Tenemos vida. Déjenme cambiar aquí un poquito la presentación para que podamos bueno, creo que ahorita no lo puedo hacer. Bueno, entonces tenemos vida en Cristo. Número 2, nos hizo resucitar con Cristo. Eso lo que significa es tenemos ahora una nueva naturaleza. Tenemos ahora una nueva naturaleza. Ahora sí, de verdad estamos viviendo, hermanos. O sea, el hombre fue diseñado para vivir con Dios, o cerca de Dios, o juntamente con Dios. Pero el hombre pecó. O sea, decidió separarse, intentar, o sea, como le creyó a Satanás. ¿Qué le dijo Satanás? No morirán, sino que sabe Dios que el día que de él comiere serán como Dios. Y una de las cosas que el hombre cree que es ser como Dios es la independencia.
es la independencia. O sea, el hombre vive tratando de demostrarle a Dios que puede vivir sin él. ¿Verdad? El hombre vive queriéndole demostrar a Dios que puede vivir sin él. Es paradójico, ¿no? Pero así vive el ser humano. El ser humano vive tratando de demostrarle a Dios que él puede, ¿no? Que él puede solo. Y gran decepción, no puede. Nunca podrá. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, siguen su naturaleza creyendo la mentira de Satanás. ¿Cuál es la mentira de Satanás? Que él puede ser Dios. Esa es la mentira de Satanás, que él puede ser Dios. Él piensa que puede ser Dios. ¿Ok? Y número 3, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cómo es esto de hacernos sentar en los lugares celestiales? Bueno, se refiere, dice aquí, y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Significa, hermanos, que es en la iglesia donde el Señor nos muestra las grandes bendiciones y las grandes cosas que Cristo ha logrado para nosotros. Es en la iglesia donde aprendemos esas cosas. O sea, vean, fuera de la iglesia la gente cree muchas cosas. O sea, cree que es una religión, cree que se debe de portar bien, cree que debe de hacer XY cosa. Eso es lo que él cree. Eso es lo que él cree. Pero es en la iglesia donde encontramos esas riquezas, hermanos. Ahora, otra cosa. Les voy a explicar esto un poco. Los sacerdotes, porque eso lo tenemos que entender en esa base. Los sacerdotes, hermanos, nunca estaban sentados. Nunca estaban sentados. Por eso había varios. O sea, en el sentido, nunca estaban sentados, me refiero al servicio. ¿Okay? O sea, cuando tú llegabas al tabernáculo, obviamente había sacerdotes sentados porque había muchos. Pero el que ministraba en el altar, el que ministraba en el lavacro, ministraba en el lugar santo, nunca estaba sentado. Y eso era símbolo, hermanos, eso era símbolo de que el trabajo que tenía el sacerdote era continuo. O sea, tenía que hacer sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios, y tenía que estar recibiendo y oblaciones y sacrificios por el pecado, sacrificios de paz, holocaustos, sacrificios del día. Todas esas cosas se tenían que hacer. Por lo tanto, el sacerdote nunca paraba. ¿Por qué? Porque tenía que hacer varias cosas. El punto cuando decimos es que Jesús está sentado a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, lo que significa es que, como dice Hebreos, Él ya no está supeditado a hacer sacrificios continuamente, sino que Él hizo un sacrificio para siempre. O sea, Cristo es mucho mejor que el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico tenía que hacer muchas cosas, o sea, siempre estaba activo, estaba preocupado porque se hicieran bien las cosas. Y no, con Cristo no nos debemos preocupar, con Cristo ya está hecho. En la iglesia, hermanos, tenemos que entender que no estamos yendo a la iglesia para hacer un sacrificio continuo. No, hermanos. Estamos yendo a la iglesia para hacer o ofrecer nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo a Dios, pero en base a Jesús, el cual, o sea, sí o sí, en Jesús vamos a ser aceptos. Sí o sí. A comparación de anteriormente los sacerdotes que, bueno, imagínate que tú ibas a, antes de que se hiciera la mafia, esa mafia que viene del templo, ¿verdad? Que Jesús mismo, pues la echó fuera. Pero imagínate que tú ibas al templo y pues ya habías caminado un buen, imagínate que tú ibas de sur a norte, ¿no? O sea, a lo mejor imaginemos que el templo estaba en Guadalajara o en Culiacán,
y tú ibas desde la Ciudad de México, ¿no? A pie, porque pues, no era posible con avión y autobús, ¿ok? Y tú llevabas ya tu ofrenda, o sea, tu cordero, pero todavía estabas supeditado, ya, estabas supeditado a que el sacerdote lo revisara y te dijera que sí era acepto. Ya fíjate, todavía estaba supeditado. Habías recorrido mucho camino, pero todavía no eras acepto por ir, ¿eh? No eras acepto. El sacerdote determinaba eso. Que tú fueses acepto en tu sacrificio. Y si no era así, pues vas para atrás. Ahora, quiero que te pongas a pensar cuánta gente iba al templo. ¿Cuánta gente? O sea, no creo que llegaras al templo y estaba totalmente solo, ¿no? Había mucha gente que también iba a sacrificar como tú. O sea, hermanos, esa es la gran ventaja que ahora tenemos en Cristo. Estar sentado en los lugares celestiales significa, hermanos, que somos aceptos en Cristo. O sea, desde el momento en que tú dispones tu corazón a ir a la congregación en Cristo, adorar a Cristo, ya eres acepto. Ya eres acepto. ¿Por qué? Porque no estás haciéndolo en tus méritos, lo estás haciendo en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que quiere decir que estamos sentados con Cristo. Significa en la iglesia, hermanos, cuando adoramos a Dios en el nombre de Jesús, somos aceptos en el amado. Somos aceptos. Fíjate, o sea, eso es algo que la iglesia tiene que nadie más tiene, hermano. O sea, todas las demás, el Islam que está en la Meca o allá en la cúpula dorada, los judíos que están en el monte de los lamentos, eh, los mormones, los testigos de Jehová, los de la cienciología, los ecuménicos, todos los católicos que están allá en la plaza de San Pedro, o sea, todo eso, hermanos, no es acepto delante de Dios. Y a veces a mí me impresionan, hermanos, ¿eh? A mí me impresionan mucho todas esas religiones porque en verdad, o sea, a veces son reglas tan ridículas, pero las hacen. Y nosotros, que ahora somos aceptos en Cristo, y que sin duda alguna cuando ofrecemos a Dios en el nombre de Jesús, vamos a ser aceptos. ¿Por qué? Porque el Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. No queremos hacerlo. Se nos hace mucho. Se nos hace una pérdida de tiempo. Se nos hace un pesar, ¿no? Seguimos al siguiente verso. Siguiente verso, Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice ahí traducción viviente, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve que somos ricos en Cristo, hermanos? Por el entendimiento que tenemos en Dios. O sea, el entender los pensamientos de Cristo, el entender la doctrina de Dios, el entender su voluntad es una gran riqueza, hermanos, que el mundo no aprecia. O sea, muchos piensan que la riqueza es el gran escenario que tengan. La riqueza es el gran, los grandes micrófonos que tienen. La riqueza es el gran auditorio que tienen. No, hermanos, esas no son las riquezas de Cristo. Porque, hermanos, si así fuese, pues Carlos Slim pues tiene más, ¿no? Tiene mucho más. Esas no son las riquezas en Cristo.
Las riquezas en Cristo son lo que es la salvación, entender lo que es la salvación. ¿Y eso es donde se ve? En la iglesia, hermanos. En la iglesia. Ahí es donde se ven esas cosas. Entonces, hermanos, debemos entender que somos ricos en Cristo. Pero esas riquezas no son materiales, hermanos, sino las riquezas de todo lo que Cristo ha traído para nosotros. Y Pablo lo va a explicar más adelante. Lo va a explicar más adelante. Y una de las cosas de las riquezas de Cristo es la fe. Es la fe, hermanos. O sea, mira, el hombre cree. A veces creen cosas tan pues tan ilógicas, ¿no? A veces creen cosas tan ilógicas, cosas tan irracionales. Pero esa verdadera fe que nos hace entender los misterios de Dios, viene de Dios. Y esa es una riqueza, hermanos, que ahora disfrutamos por Cristo. Es una riqueza que ahora disfrutamos por Cristo. Entonces, la única manera de participar de esas riquezas es por Cristo, estar unido a Cristo. Y eso solamente se da en la iglesia, hermanos. O sea, vean, la iglesia no es lo que ahora pintan. O sea, que la iglesia es un lugar donde te vamos a animar, te vamos a hacer que estés contento, que si estás quebrantado de corazón, aquí en la iglesia te vamos a sanar. No, la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar donde vamos a adorar a Cristo y vamos a aprender de las riquezas que Él ha logrado para nosotros. ¿Cómo vamos a aprender eso? Por el estudio de las Escrituras. Por el estudio de las Escrituras. Entonces, por eso una iglesia que no tiene las Escrituras, que no está estudiando las Escrituras, déjame decirte, hermanos, esa iglesia es pobre. Esa iglesia es pobre. ¿Por qué? Porque las verdaderas riquezas no se encuentran en lo material, hermanos. Es obvio que necesitamos cosas materiales, ¿no? Un micrófono, un amplificador, a veces necesitamos internet, electricidad, todas esas cosas, ¿no? Que se requieren. Pero eso no es la verdadera riqueza de la iglesia. La verdadera riqueza es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ok, voy a pasar al último verso de esta sesión, hermanos, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta? Don significa regalo. Aquí hay 4 palabras importantes: gracia, salvos, fe y don. ¿Ok? Don. Ya sabemos lo que es la palabra gracia, que la encontramos allí. Gracia es un regalo no merecido, un regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, gracia, que está aquí, gracia, lo podemos definir como obtener o que recibir un regalo que no merecemos, ¿ok?
recibir un regalo que no merecemos. ¿Ok? La segunda palabra es salvos. Salvos. Que tenemos allí. La palabra aquí, salvo, significa estar seguro o librado de algo. Hemos sido librados de algo. ¿De qué hemos sido librados, hermanos? De la ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? El infierno. Por medio de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Confianza. Significa convicción. Confiar en algo. Y pues es don de Dios. Aquí está la palabra don. Estas son las palabras importantes en este verso. Aquí la palabra don significa un presente, un regalo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo en este pasaje? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo que nos está diciendo, hermanos, es que en la iglesia es un organismo que está sustentado no en los méritos de los congregantes, sino en los méritos de Cristo. No está sustentada en los méritos de un congregante, sino en los méritos de Cristo. Ese es el problema del ser humano, hermanos. ¿Saben cuál es el problema? Que piensa que alguien, por decir, alguien que es el pastor es porque se lo ganó. No. Alguien que es maestro de niños es porque se lo ganó. No. Alguien que es músico es porque se lo ganó. No. En la iglesia no funciona de esa manera, hermanos. O sea, aquí no es por compadrazmos o por política, ¿no? O sea, se abrió una vacante en el grupo musical y vamos a hacer política para que a mí me elijan. Hermanos, no es así. No es así. O sea, la iglesia no se maneja de esa manera. No es así. Todo es por gracia. Debemos entender que aún los ministerios que podamos realizar dentro de la iglesia son por gracia. Pero debe de ser para gente que es salva, para gente que está estudiando y para gente que Dios ha llamado. Y lo vemos en ese pasaje. Gracia, o sea, gente que entiende que no es por sus méritos. Salvos, que han nacido de nuevo. Fe, que está estudiando. Y don, que ha sido llamado. ¿Se dan cuenta? Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. No estamos aquí hablando del Partido Revolucionario, ni estamos hablando del Partido Acción, ni de Morena. O sea, hermanos, no. Hay que quitarnos ese tipo de pensamientos, porque por eso llegamos a la iglesia y cuando vemos a alguien que está sirviendo, luego viene a nuestra mente de que como le conocemos tal vez algo, ¿no? Le conocemos tal vez al hermanito que una vez lo vi en Instagram que tenía una chela en la mano. Ay, es un alcohólico. Y después lo vemos en la iglesia que está sirviendo y pensamos que no se merece eso. Pues es que no es de merecer, hermanos. No es de merecer. Es de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones, hermanos.